Bueno, seguimos con la historia de la enfermedad actual referido a soma, ¿sí? Vamos a ver lo que es el semiodiagnóstico. En el semiodiagnóstico vamos a hablar específicamente del origen del dolor. En este caso vamos a tener distintos tipos, entre ellos el dolor de origen óseo, en el cual lo observamos principalmente si hay fracturas simples o fracturas patológicas. O sea, las patológicas quieren decir que hay una enfermedad preexistente que debilita el hueso. Acá tenemos un listado de algunas patologías que provocan el debilitamiento del hueso, como son la osteoartritis deformante o enfermedad de Paget, o tumores primitivos y secundarios de los huesos, o la tuberculosis ósea, la osteomielitis, etc. La mayoría de los casos lo que hace es destruir las trabéculas, provocar pequeñas cavernas y generar entonces que ante un simple esfuerzo el hueso se rompa. Las de origen muscular, el dolor de origen muscular tiene la característica de que puede ser fisiológico, o sea, la persona está haciendo ejercicio, acumula ácido láctico y al día siguiente siente dolor en el músculo. De origen infeccioso por acción del ingreso de una bacteria como el dengue o en las polineuritis, por el ingreso de algún parásito, como en la cisticercosis y la triquinosis, en el caso de haber ingerido algún tóxico como la estrinina, o simplemente por el hecho de un trauma, o sea, un golpe directo en la zona muscular que puede producir pequeños desgarros, ¿sí?, de las fibras musculares, un desgarro del 50% de las fibras, un desgarro de más del 50% o directamente la ruptura. En ese caso, en esa clasificación, va a ir aumentando el nivel de dolor a nivel muscular. Otro tipo de dolor es el dolor articular que se observa en las enfermedades metabólicas, por ejemplo la gota, en las cuales tenemos un aumento del ácido úrico en general y hace eclosión específicamente en pequeñas articulaciones. Estas se inflaman y generan un dolor bastante importante. También puede ser en enfermedades degenerativas como la osteoartritis, que provocan inflamación, ¿sí?, inflamación y dolor. En situaciones neoplásicas como los osteosarcomas, en procesos en que están afectadas las fibras de colágeno, específicamente en la fiebre reumática, en la artritis reumatoidea y en el lupus eritematoso. En algunos casos, por patologías o porque la persona es alérgica, como la hidroartrosis intermitente y discrasias o discrásicas, cuando se produce una verdadera hemartrosis o derrame sanguíneo dentro de la cavidad articular. Eso puede darse, ese derrame de la sangre dentro de la articulación se puede dar por específicamente el proceso traumático, ¿sí?, y eso se reabsorbe, pero también puede darse en procesos como la hemofilia, que eso es todavía más peligroso, ya que el paciente no puede cortar en forma natural la hemorragia. También vamos a tener dolor en estructuras periarticulares, específicamente en las bolsas serosas, dándome las bursitis. Esas bursitis son de un dolor intolerable tipo cólico, o en la calcinosis de ligamentos. ¿Qué es lo que pasa? En los ligamentos específicamente se aloja calcio y de esa forma se va haciendo cada vez más rígido. Entonces, al realizar cualquier tipo de movimiento, la estructura provoca dolor. Otro de los componentes que hay que tener en cuenta cuando se está haciendo la anamnesis es verificar lo siguiente, específicamente si hay impotencia funcional.
¿Qué es la impotencia funcional? La incapacidad de realizar las funciones normales de cualquier órgano, en este caso de alguna de las estructuras que forman el soma. ¿Cuál es la semiogénesis de este tipo de impotencia funcional? El dolor, obstáculo mecánico, ¿sí? No puede realizar porque hay algo que impide, alguna estructura que está impidiendo el movimiento. Otra de las causas puede ser el déficit muscular, o sea, no hay suficiente fuerza a nivel del músculo para realizar el movimiento. Y otro puede ser por trastornos neurológicos, o sea, todo el resto está bien, pero quien tiene que enviar la orden para que realice el movimiento no lo hace. En el semidiagnóstico, el déficit muscular ocasiona impotencia funcional en las amiotrofias primarias. ¿Qué quiere decir? El músculo pierde la tonicidad y por eso no tiene suficiente fuerza para realizarlo, o en algunos casos es por ruptura del músculo. Entonces, al romperse el músculo no puede realizar la función que corresponde. Las enfermedades que afectan el sistema nervioso, como la poliomielitis anterior aguda o crónica y las polineuritis, también producen impotencia funcional, ya que impiden que el traspaso del estímulo nervioso se dé en forma normal. Por último, vamos a ver lo que es la rigidez muscular. En algunos casos, cuando se está haciendo ya el examen físico, podemos encontrar lo que es la rigidez muscular. Al querer movilizarlo al paciente, es por acción de los músculos, no por un problema específico articular, es imposible lograr un movimiento. Por ejemplo, si hay rigidez en los músculos flexores, al querer extender la muñeca, no lo va a poder hacer en forma normal. Entonces, esto provoca, cuando uno quiere realizar el movimiento, un dolor muy importante. La rigidez muscular de por sí es algo que no tiene retorno, o sea, se presenta, el músculo queda totalmente rígido, no tiene la posibilidad de estirarse, entonces eso no tiene retorno, no tiene la posibilidad de volver a través del ejercicio a relajarse. Hay otros niveles en los cuales se da una situación casi similar, pero que pueden revertirse. Esos son, por ejemplo, la contractura muscular, que ahora, por ejemplo, con el uso excesivo de la computadora, debemos estar todos contracturados a nivel de trapecios, y se palpa específicamente que el músculo está rígido, duro, ¿sí? Y al palparlo también uno presenta ciertos puntos en los cuales duele más, ¿sí? Eso, con un tratamiento específico, puede llegar a bajar y volver a tener la tonicidad que siempre ha tenido ese músculo. En el caso de los calambres, por ejemplo, es cuando uno viene haciendo un ejercicio, puede ser, y de golpe se produce la contracción tónica del músculo. Pero eso, si uno aplica la técnica correcta, puede llegar a volverlo a colocar en la situación anterior del calambre. ¿Cuál es la acción que hay que realizar? Específicamente hay que realizar una elongación, pero a través de la contracción del músculo antagonista. Porque si nosotros hacemos una elongación pasiva del músculo, esto puede producir la ruptura del mismo. ¿Por qué se utiliza esa técnica que les describí? Porque al contraerse el músculo antagonista, sí o sí este músculo se tiene que relajar. También se puede dar por procesos inflamatorios articulares.